Les comentaba a unas amigas antes de empezar la tefilá que hace aproximadamente un año fue mi primer Kabbalat Shabbat oficial de Betel. ¿Te acordás, Claudio? Y era casualmente un día, un viernes borrascoso y tormentoso como hoy, en el que yo volví a la Argentina después de muchos años. Y hay ciertas similitudes, ¿no? con el día de hoy, porque vuelvo después de 3 semanas, Luli no me va a dejar mentir, intensas y vibrantes de Mahané, de estar con nuestros chicos, nuestros hijos e hijas en Tandil viviendo Mahané Rama. Y como todavía me quedó algún resabio de los juveniles, espero que me siga quedando por largo rato, ¿no? Después de pasar un periodo tan extenso con los chicos, quiero empezar la prédica contándoles cuál es uno de mis libros favoritos, y se van a sorprender, porque uno de mis libros preferidos es un relato para niños. Yo sé que hay algunos literatos y académicos del mundo de la literatura que el día de hoy discuten la categoría de la literatura infantil, pero en aras de la claridad, digamos que mi cuento, mi libro favorito, uno de mis libros favoritos, es uno que les leo a mis hijas antes de ponerlas a dormir. Y se llama, si mal no recuerdo, porque hoy cuando escribía la prédica no logré encontrar en medio del desastre del cuarto de mis hijas el libro, se llama algo así como La increíble historia del niño come libros. El niño come libros. Y es, como adivinan, a partir del título, un relato divertido, algo jocoso, de un chico que en una fortuita distracción mientras camina con la vianda en una mano y los libros escolares en otra, en lugar de darle un mordisco a su almuerzo, ¿qué hace? Come uno de sus libros. Y entonces en aquel momento parece como si el niño hubiese probado un elixir, el alimento de los dioses, ¿no? Como si el aroma de aquellas páginas y su sabor lo hubiera embelesado, como si el gusto de las letras, de las frases, de las ilustraciones lo hubiera dejado anonadado. Y ya no hay vuelta atrás, para este personaje, porque él no puede dejar sistemáticamente de deglutir, de devorar todos los libros que encuentra a su paso. Y si me preguntan algo más acerca de este libro, les puedo contar también que recuerdo con exactitud el día en el que lo compré. Vivíamos todavía con mi familia, con Carolina, mi esposa y nuestras hijas mellizas, en Lima. Era la época de la pandemia, uno de los puntos más álgidos de la pandemia, donde la peste arreciaba, ya fuera como una verdadera plaga que había instaurado en nuestras vidas una cadencia lenta. Recuérdense, ritmo pausado de la época del encierro, del semi-enclaustramiento. Y era probablemente aquella la primera vez que yo me animaba desde la irrupción del COVID a entrar a una librería. Y hoy puedo confesar sin ambajes, sin pruritos, que no entré para comprarles un libro a mis hijas. Pero resulta que la sección infantil era la que mejor salida de aire tenía en el lugar, y fundamentalmente la sección en la que no había nadie dentro del local. Y entonces de pronto di con este libro, y cuando me topé con él, una sonrisa que hacía mucho tiempo no se dibujaba en mi rostro apareció debajo del barbijo, y entonces supe que debía llevarlo. Pero supe que debía llevarlo también por una razón adicional, porque entendí que en este relato para niños se escondía una metáfora maravillosa, una alegoría de una experiencia que muchos de nosotros seguramente transitamos y vivimos en nuestros espacios y tiempos de lectura. Porque hay algunos libros, esto no me lo van a poder negar, hay libros que no se leen, hay libros que directamente se devoran, ¿no? Rauda y frenéticamente, y hay otros, en cambio, ¿no? Que se degustan, que se paladean pausada y lentamente para saborear cada una de sus palabras. Luli no me cree, pero ya te va a llegar el día. Yo a tu edad pensaba lo mismo, pero te va a llegar el día. Y saben que esto último de poder degustar, de saborear lentamente un libro, me pasó la última semana. Carolina
mi esposa, que conoce mis gustos mejor que yo, cuando volví de Majané, me recomendó un libro. Al principio yo tuve mis reparos, algo infundados, injustificados, porque no conocía ni al autor ni al editorial. Pero en el momento en el que me sumergí en sus crónicas, en los relatos autobiográficos de un escritor latinoamericano, me rendí ante su pluma, su estilo, y comencé a devorar, a discutir insaciablemente las páginas del libro como el niño protagonista de la historia que les cuento a mis hijas antes de ponerlas a dormir. Y ayer, no mientras ingería las páginas de este libro, sino mientras las digería, porque saben, no sé si les sucede también a ustedes, pero yo tengo una práctica que se las recomiendo. Cuando termino un capítulo, una sección determinada, me detengo y trato de sopesar, ¿no? De procesar y digerir lo que leí. Y mientras digería alguna de sus líneas, noté que una de sus viñetas, una de sus crónicas se había quedado conmigo, grabada en mi mente. El autor relataba allí que en los años 70 u 80, durante su juventud en un país latinoamericano, que podría ser cualquier país de la región, no importa cuál es específicamente, un país asediado por la violencia, el terrorismo de Estado, médicos de la capital, arriesgando su propia vida, asistían a los pobladores de los lugares más remotos y olvidados de aquel país, de aquella comarca. Y uno de los médicos, fíjense lo que cuenta el autor, tenía una cámara de video, que en aquel entonces era un artefacto nada común, nada frecuente, ¿no? ¿Y saben lo que hizo? Cuenta el escritor. Decidió dejárselas como obsequio a los lugareños, que le dieron un buen uso, porque cada noche lo que hacían era proyectar en un improvisado anfiteatro que montaron con tablones precarios e inacabados en su pueblo, las imágenes diarias y cotidianas de lo que filmaban día a día. Y una de las piezas que se describe en el libro, y esto fue lo que quedó resonando en mí, lo que quedó reverberando en mi mente, mostraba simplemente una tras otra las manos de los pobladores del lugar, una a una. Manos sajadas por el trabajo, manos fuertes, toscas, manos de obreros, de artesanos, de orfebres, de alfareros, manos cansinas, manos pesadas, manos de madres, de nodrizas, de tejedoras, de hilanderas. Pero yo en aquel momento no podía imaginar aquellas manos, sino que mi imaginación me llevaba a otro lugar, me llevaba a evocar otras manos. Las manos de mi abuelo. Las manos de mi abuelo que eran también las de un hombre simple, las de un trabajador. Las manos recias de un sobreviviente del Holocausto. Las manos vigorosas de un partisano. Las manos desgarbadas de un obrero y a la vez los dedos diestros y avesados de un sastre. Y en aquellas manos, en sus surcos, en sus cicatrices, en sus arrugas, uno, si así lo quería, podía adivinar, podía trazar el derrotero de toda una vida. Y había algo especial con esta mano, por eso la recuerdo, porque cada año, durante el Seder de Pesaj, su dedo meñique, desmesuradamente grande y robusto como para detentar el título de dedo meñique, se sumergía en la copa del Kiddush. Y a medida que su voz áspera proclamaba las famosas 10 plagas, una gota de vino rodaba, ¿no?, por el canto de su dedo hasta caer ceremonialmente sobre el plato. La enumeración altisonante de todas aquellas calamidades, de las plagas, adquiría una solemnidad mayor gracias a su pesado acento polaco del que no había podido desterrarse a pesar de los largos años que vivió en Argentina. Y así declamaba, ¿no? Dam, Sfardeia, Kini, More. ¿Les suena? Así hasta llegar a la última, la más cruel, el azote fulminante a los egipcios, cuya traducción al español mi madre tenía expresamente prohibido que se leyera en presencia de los niños durante el Seder, pero que mi abuelo coronaba, ¿no?, con la misma entonación, con el mismo registro de voz. Makat Bejorot, la muerte de los primogénitos.
Y les cuento todo esto porque hay una relación innegable entre los libros, las manos y los dedos que señalan el advenimiento de una posible calamidad, de una posible desgracia. Hay una relación entre todo esto y las 10 plagas, cuya crónica, cuya génesis y comienzo se relata en la Parashá de esta semana, en la porción de lectura semanal Parashat Vaera. La historia es conocida y no hace falta que la repita ante ustedes. Moshe, el caudillo de la libertad, actúa como emisario de Dios, o aparentemente ese es el sentido simple en la literalidad del texto. Es un emisario que, por don divino, hace caer todas estas calamidades con las que se fustiga a los egipcios. Pero sin embargo, hay otra lectura posible que yo quiero aventurar el día de hoy. Un abordaje un poco más osado, más intrépido, que quizás, yendo en la línea de nuestra metáfora literaria de estos últimos minutos, nos permita digerir el relato de otra manera. Porque quizás Moshe no sea quien se ocupa de amedrentar a los egipcios con estos padecimientos. Quizás Moshe lo que hace simplemente es señalar ante los opresores las calamidades que ellos habían traído sobre sí a causa de su propia desidia, de su propia conducta, de su propia crueldad. En otras palabras, lo que quiero decir es que las plagas no son necesariamente ni un prodigio ni un castigo divino. Las plagas ya estaban delante de los ojos de los egipcios. Lo que sucede es que, ante su ceguera moral, eran incapaces de verlo. Y necesitaban a alguien que se los señalara con el dedo. Necesitaban a alguien que les señalara que a partir de una estructura social fundada en la opresión, en el sometimiento del otro, en la desigualdad, en el hambre, en la miseria, en la marginalidad, lo único que se podía esperar era la irrupción, el advenimiento de desgracias, de males y de calamidades. Y pasaron muchos años desde que se gestó, desde que el genio bíblico gestó este mito maravilloso. Pasó mucha agua, como diría un amigo, debajo del puente. Pero la historia nos sigue resultando familiar. La historia de las desigualdades, de la marginación, de la miseria. Y me pregunto si estamos esperando que aparezca en una especie de revelación, de teofanía nuevamente ante nosotros un nuevo Moshe, un salvador, un redentor que con su mano en alto, con su vara y su cayado, nos anuncie, nos augure, nos señale las calamidades, no las que están por venir, las que están delante nuestro y que como los egipcios no somos capaces aún de ver. Y hay una que ya comenzó a gestarse y a desatarse, a expandirse como la llama de un fuego que lo consume todo a su paso. Y es la violencia, es la brutalidad, es la virulencia estrepitosa de la que somos todos y todas presa, y que ahora lamentablemente cobró hasta incluso notoriedad mediática a causa del terrible, cruel, salvaje, cobarde y no sé qué otro epíteto y adjetivo cabe para designar el crimen que se cometió sobre Fernando Báez Sosa. Un crimen de odio, un crimen signado por elementos de xenofobia, de racismo, de clasismo, por el odio gratuito en su mayor expresión. Pero hay algo en lo que no nos podemos equivocar. Porque no podemos pensar que estas expresiones son tan solo patrimonio de un grupo de rugbyers o de un sector específico dentro de la sociedad. Porque se trata de manifestaciones de cólera, de virulencia, que hace tiempo están instaladas, enquistadas, arraigadas en lo más profundo e insondable de nuestro entramado social. Esa agresividad, esa cólera permea todos los ámbitos
en nuestra cotidianidad. Nos permea a nosotros también. Atraviesa nuestro lenguaje coloquial. Pónganse a pensar siempre. Nuestras bromas, las aparentemente más inocentes, anudinas e insignificantes, que van construyendo una imagen estigmatizada del otro. Esa violencia permea también nuestros hogares, nuestras casas de estudio, nuestras instituciones comunitarias, nuestras escuelas. Nadie está exento. Ya nos lo enseñó una eminente pensadora judía moderna, y no se los tengo que volver a repetir. Y mi abuelo, con sus manos sajadas, sabía de esto, que hasta el hombre más ordinario, en determinados contextos y circunstancias, es capaz de encarnar el mal y la vileza más radicales. Por eso quizás, ante los sucesos que nos azotan, como sociedad, como comunidad, hace falta que empecemos a levantar la mano y señalarnos. Señalarnos con el dedo acusatorio de Moshe, del Redentor. Señalarnos para poner nuestras manos ociosas a trabajar, para que nuestra piel también se curta como la piel que se veía, que se exhibía en los videos que filmaban aquellos obreros, aquellos lugareños, hace algunas décadas. Que nuestra piel se curta en busca de justicia, de equidad, de una sociedad donde reine no el odio gratuito, sino el respeto mutuo y la fraternidad. Nos vamos a poner de pie en la página 33, Alinu de Javert.